Hoy les hablaré acerca de los tipos de violencia. Entre los tipos de violencia tenemos la violencia autoinfligida. Esta comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. El primero incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidio o intentos deliberados de mantenerse. Por contraposición, el automaltrato, que incluyen actos como la automutilación. La violencia autoinfligida es el exceso de la fuerza física y mental que ejercemos sobre nuestra persona. Cualquier acto que ejecutamos en nuestro cuerpo por nosotros mismos o autorizamos es una violencia autoinfligida. La violencia autoinfligida se puede ejecutar de forma individual en nuestro cuerpo, ya sea violencia física o mental. La violencia autoinfligida en grupo es cuando se reúne un grupo de personas con la intención, por ejemplo, de inyectarse algún tipo de droga, el cual tiene como consecuencia el dolor, produciendo un doble daño cerebral irreversible. Otro tipo de violencia que encontramos es la violencia interpersonal. La violencia interpersonal se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual, psicológico, emocional entre pareja, expareja u otras relaciones interpersonales. En la violencia interpersonal, una persona intenta mantener el poder y control sobre la otra a través del abuso verbal, psicológico, emocional, físico o sexual. El abuso puede ocurrir solo una vez o puede ocurrir varias veces, cambiando de forma o patrón. Ocurren en personas de toda raza, género, clases sociales y económicas. Los factores que incluyen en la violencia interpersonal son la idea de superioridad del varón respecto a la mujer, la idea de que el hombre tiene derecho de propiedad sobre la mujer y los hijos, la idea de que ser celoso o posesivo es romántico. Otro tipo de violencia es la violencia colectiva. La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por gente que se identifica como miembros de grupos, ya sean transitorios o de larga duración, contra otro grupo o conjunto de individuos, con el fin de conseguir una serie de objetivos políticos, económicos o sociales. La violencia colectiva afecta también a los niños de corta edad, directamente como víctimas o testigos e indirectamente a través de sus impactos sobre la disponibilidad, estabilidad y receptividad de los proveedores de cuidado y su entorno. Los niños pueden ser vulnerables ante situaciones amenazantes, teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas, físicas, para regular su respuesta psicológica, para reducir la amenaza o retirarse de la situación. La violencia física es otro tipo de violencia. La violencia física es la forma de violencia que atañe el cuerpo y a la fuerza física, el castigo corporal, capaz de ocasionar dolor o incluso la muerte, así como sentimientos de traumatismo, de humillación, de violencia física ocurre cuando una persona transgrede el espacio corporal de la otra sin su consentimiento, ya sea sometiéndola a golpes, jalones o empujones, o bien encerrándola, provocándole lesiones físicas con algún tipo de objetos, letales o no letales. Algunos ejemplos de violencia física pueden ser golpizas, asaltos con arma en el cuerpo, arrollamiento con vehículos, agresiones físicas de cualquier tipo, disparos con armas de fuego, violaciones, actos sexuales no consentidos, sin importar el sexo o la orientación sexual, castigos físicos que infringen dolor, sufrimiento corporal o que causan malestares de salud. Otra violencia que encontramos es la violencia psicológica. La violencia psicológica es bastante común. Se entiende como violencia psicológica un conjunto de conductas o comportamientos destinados a ocasionar en otros algún tipo de sufrimiento emocional o psíquico, constituyendo actos de verdadera agresión psicológica. Estos actos, intencionados o no, reducen a la víctima, vulneran su autoestima o la someten a escarnio, humillación u otras formas de sufrimiento no físico, es decir, sin llegar a lastimar el cuerpo de la víctima. Este tipo de violencia puede ser activa.
¿A qué nos referimos como activa? Una persona insulta, disminuye o agrede emocional o psicológicamente a otra. Pasiva, una persona le retira atención a la otra, especialmente cuando no quiere de ella o cuando no requiere nada de ella o la somete a abandono emocional. La violencia psicológica puede ser un anuncio a la violencia física, especialmente en relaciones de pareja o relaciones familiares. Otro tipo de violencia que encontramos es la violencia sexual. La violencia sexual también es muy conocida y se ha puesto mucho de moda. Cuando hablamos de violencia sexual nos referimos a malos tratos sexuales, o sea, a relaciones sexuales no consentidas, forzadas o impuestas al otro. También se aplica a prácticas sexuales humillantes, de vejación o que ocasionen dolencia física o riesgo para la vida, incluso si se lleva a cabo entre adultos que consienten. Este tipo de acciones violentas pueden realizarse con el propio cuerpo o con objetos. Pueden ocurrir dentro o fuera de una relación afectiva o familiar y suelen ir acompañados de otra forma de maltrato como el psicológico, el verbal y el emocional. La violencia por negligencia. En esta violencia existen diferentes tipos de violencia. Entre ellas tenemos la violencia por negligencia física. Este tipo de violencia tiene la incapacidad de los cuidadores para proporcionarles los bienes y servicios que son necesarios para un óptimo funcionamiento o para evitar algún daño. Un ejemplo claro puede ser no aplicación de cuidados sanitarios, administración incorrecta de medicamentos, no administración de comida e hidratación necesaria, falta de higiene, no proporcionar ayuda física, no proporcionar medidas de seguridad, ya sea a un niño, a una persona discapacitada, un enfermo, una enfermedad mental o un ancianito. La violencia por negligencia psicológica no proporciona estímulos sociales ni a un anciano, ni a un niño o una persona con discapacidad o una persona altamente dependiente. Un ejemplo claro podemos dejar es que pudiera ser que se deja sola a la persona durante periodos largos de tiempo. Se ignora a la persona completamente y no proporcionarle información y utilizar silencios ofensivos hacia ella. La violencia por negligencia económica. Este tipo de violencia, las personas no utilizan los recursos disponibles para mantener o restaurar la salud o bienestar de la persona. Cuando llamamos recursos disponibles, nos referimos a los recursos económicos, al dinero destinado para el cuidado de esa persona. Un ejemplo puede ser, la persona recibe cuidados subóptimos en su domicilio, a pesar de tener él o sus familiares recursos económicos suficientes y que pueden estar asignados. Pero, ¿qué sucede? La persona tal vez está ubicada en la peor habitación, o a la persona le dan el peor alimento, pudiéndole comprar la comida adecuada para su buena alimentación. La violencia por abandono u omisión. Este tipo de violencia se caracteriza por la falta de atención que requiere la persona, así también como el descuido y desatención a las necesidades básicas. El abuso y abandono incluye tanto la acción como la omisión y no requiere del contacto físico. La violencia por abandono es donde deja de existir una autenticidad emocional, donde aparece el desinterés, la apatía, la frialdad. La percepción de este vacío de violencia por abandono no tiene edad alguna. Es algo que toda persona va a percibir, que por supuesto llega a devastar a cualquier ser humano. Este tipo de violencia por abandono crea muchas huellas de trauma, y los traumas no los cura el tiempo, sino lo que lo cura es un adecuado afrontamiento. La violencia es un fenómeno de alta complejidad que afecta tanto a los individuos y familias como también a la sociedad. Es un asunto de mucha gravedad porque puede impedir la construcción de relaciones interpersonales
entre cada persona y entre la misma sociedad. Muchísimas gracias por su atención.